Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 36 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2025, un espacio con expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompañan Nubia León López y Gina Peña Olarte para hablar sobre el Consejo Estratégico Cuenca Río Bogotá y gestión del conocimiento. Estos espacios de aprendizaje se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en este momento. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova que se encuentra en nuestra página web. Bueno, y ahora Nubia León, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura con un saludo de bienvenida. Ingeniera Nubia, buenos días y adelante. De la empresa Acueducto le damos la bienvenida a la conferencia magistral el día de hoy, a todas las personas que nos acompañan. En el presente día vamos a dar una presentación sobre el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica para la recuperación del río Bogotá y la participación de la empresa en este consejo. A continuación, le voy a dar la palabra al ingeniero Gonzalo para que nos cuente cómo participa la empresa en este consejo y en el saneamiento del río Bogotá. Bienvenido, ingeniero Gonzalo. Gracias, Livia, y gracias, Nubia. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia magistral. Una breve introducción de cómo participa la empresa en el cumplimiento de esta sentencia. Solamente pues decirles que desde el año 99 y 2001 se generaron acciones populares, que esto derivó finalmente en una sentencia en primera instancia que salió por parte del Tribunal Administrativo en el año 2004. Posterior a esto, pues básicamente todas las entidades que estaban condenadas en este fallo hicieron o solicitaron aclaraciones al tribunal y finalmente el Consejo de Estado decidió la segunda instancia en el año 2014. Al interior de la empresa, una vez salió el fallo en primera instancia, pues se empezó a hacer toda la articulación y coordinación para el cumplimiento de esta sentencia y en el año 2013, por medio de la resolución 847, se le asigna el programa de saneamiento del río Bogotá a la Dirección Red Troncal de Alcantarillado. Posterior a esto, pues ya la sentencia queda en firme en el 2014 y pues hoy por hoy la Dirección Red Troncal de Alcantarillado es la que realiza todas las actividades de coordinación y articulación a nivel interno de la empresa para darle cumplimiento a las órdenes que fueron asignadas a la empresa Acueducto. En el fallo, básicamente, la empresa tiene 21 órdenes directas que debe dar cumplimiento, de las cuales a la fecha ya se han cumplido 10 órdenes, que nosotros pues siempre reportamos en los informes de seguimiento. Hay 5 órdenes que se encuentran cumplidas y que son de ejecución permanente. ¿Y por qué las denominamos o por qué las ponemos en este estado? Porque son órdenes que están atadas a la misionalidad de la empresa y finalmente, pues hay 6 órdenes que están en ejecución, que estas órdenes están asociadas a la construcción de la estación elevadora de aguas residuales de Canoas, que hoy por hoy pues es un proyecto que tiene un avance del 92,5% y concluye todo el sistema de saneamiento del río Bogotá con la construcción de la Petar Canoas, que pues este es un proyecto que hoy en día tiene precalificados, tiene predio, tiene diseños, tiene preaprobación del Consejo del cupo de endeudamiento, tiene preaprobación de las contragarantías y pues es un proyecto que hoy por hoy la empresa se encuentra terminando de estructurar y en todos los trámites administrativos y financieros para iniciar la segunda fase del proceso de selección y se espera que en el primer semestre del 2027 ya inicie la ejecución de este contrato. Eh, Posterior a esto hay una resolución que es la 626 del 2023. En esta resolución a nivel interno quedan definidas cuáles son todas las responsabilidades de las áreas en el cumplimiento de la empresa y específicamente en los informes semestrales de cumplimiento que se deben enviar al Consejo y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hoy por hoy se han enviado 21 informes de cumplimiento. Estos informes son semestrales
Y pues en estos informes se resumen todas las actividades de la empresa en cumplimiento de estas 21 órdenes. Y para finalizar, pues la empresa participa en el Consejo Estratégico, que ya la ingeniera Gina pues nos hablará más en detalle de en qué consiste el Consejo Estratégico. La empresa participa en las 9 mesas temáticas que dan cumplimiento a las órdenes del Consejo y pues es un actor fundamental en todas las decisiones que se toman a nivel territorial y pues todo en torno al cuidado del agua y la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado. Es como una breve introducción. Muchas gracias, ingeniera Nubia, y bueno, le devuelvo la palabra a Livia, quien es la moderadora de la conferencia magistral. Gracias, ingeniero Gonzalo, por darnos este contexto inicial. Gracias, ingeniera Nubia, también por su inicio. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de nuestras invitadas de hoy. Ellas son Nubia León. Ella es ingeniera química con maestría en ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como profesional especializada de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada. Cuenta con experiencia en investigación aplicada sobre calidad del agua, dinámicas de contaminación en fuentes hídricas, gestión del conocimiento, innovación y evaluación de nuevas tecnologías para enfrentar los retos de la gestión del recurso hídrico. Desde hace más de 15 años lidera a través de la Dirección de Ingeniería Especializada el programa de seguimiento limnológico a las fuentes de abastecimiento de nuestra empresa. Y por otro lado, nos acompaña hoy la ingeniera Gina Peña. Ella es ingeniera ambiental, magíster en ingeniería ambiental y candidata a doctora en ingeniería de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 9 años de experiencia en gestión del recurso hídrico, modelación de calidad y dinámica del agua, estudios con trazadores y análisis hidrológicos. Actualmente es la líder técnica del equipo Sentencia del Río Bogotá en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde apoya el cumplimiento de las órdenes judiciales y la articulación interinstitucional del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. Bueno, y después de conocer la amplia trayectoria de nuestras invitadas de hoy, las ingenieras Nubia y Gina, y porque en nuestra empresa de acueducto cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral de hoy, Consejo Estratégico Cuenca Río Bogotá y Gestión del Conocimiento. Ingenieras, muy buenos días y adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, de antemano agradecer a la empresa de Acueducto por esta invitación, por habilitar este espacio, porque pues también es muy importante que todas las personas, todos los actores de la cuenca en general sepan, uno, que el Consejo Estratégico existe y que es una instancia de articulación en donde las entidades del orden nacional, regional y local nos estamos articulando interinstitucionalmente para la recuperación integral del río Bogotá y también en una segunda medida queremos socializar unas acciones específicas, unos temas específicos que hemos priorizado con respecto a la gestión del conocimiento y la investigación que se requiere para apoyar esa recuperación de la cuenca del río Bogotá. Nosotros hemos titulado esta conferencia magistral, pues acá hay un nombre un poco más detallado al que había mencionado previamente nuestra moderadora, y es Sentencia Río Bogotá, Alcance, Coordinación Interinstitucional y Prioridades de Investigación. Vamos a dividir esta charla en tres partes, una en la cual vamos a dar un contexto de qué es el Consejo Estratégico, qué acciones está adelantando, quiénes lo conforman y demás aspectos asociados a este consejo. Y en segunda medida, vamos a compartir específicamente aspectos asociados con la mesa de gestión del conocimiento, que es una instancia a través de la cual este consejo está promoviendo este conocimiento en pro de la recuperación de la cuenca del río Bogotá. Y finalmente, en una tercera parte, vamos a socializar y explorar cuáles son aquellas líneas de investigación que están priorizadas por este consejo para apoyar y promover esta recuperación de la cuenca. Si las cosas entonces iniciemos con esta primera parte, que es la sentencia Río Bogotá, en qué consiste y qué es el Consejo Estratégico de la Cuenca. Aquí está la cuenca del río Bogotá, para quienes de pronto no la conocen. Esta está dividida en cuenca alta, media y baja, y nosotros, las entidades que conformamos este consejo, hemos hecho un mapeo detallado y de hecho reconocemos
las diversas problemáticas ambientales que tiene nuestra cuenca, desde la cuenca alta, iniciando pues en el páramo con cultivos de papa, con temas de curtiembres, contaminación por actividad minera en la sabana de Bogotá, contaminación por vertimientos en general, dado que algunos de los municipios aún no cuentan con soluciones de saneamiento básico y las aguas se vierten sin tratamiento a la cuenca. Tenemos alta demanda de agua, tenemos también problemas de urbanización, de residuos sólidos, sedimentos, deterioro ambiental. En la cuenca baja tenemos problemas también de deterioro paisajístico, dolores ofensivos. En fin, esto es una diversidad también de problemáticas ambientales y en este contexto fue precisamente que surgió la sentencia Río Bogotá para promover acciones que posibilitaran el solucionar estas problemáticas ambientales, el mitigar y prevenir también los impactos asociados a estas problemáticas en los 46 municipios que conforman la cuenca y por supuesto el Distrito Capital que también hace parte de ella. Entonces, en ese contexto, la sentencia del río Bogotá surgió precisamente por la inexistencia de una política única para la descontaminación del río Bogotá, porque había también una dispersión de recursos y esfuerzos en materia de información, planeación, gestión, la coordinación interinstitucional pues era muy baja y por lo tanto pues también esto se derivaba en un incumplimiento en la normatividad ambiental asociada pues a esta problemática también. Así las cosas, entonces el propósito de la sentencia era precisamente promover esta articulación, integrar los diferentes instrumentos, tanto técnicos como financieros, en pro del Río Bogotá y, por supuesto, una implementación de proyectos comunes, pues según teniendo en cuenta, por supuesto, también las competencias institucionales de cada una de las entidades, porque cada entidad tiene también sus propias competencias. Entonces, la sentencia, entre las cosas que incluyó, pues incorporó que se debe implementar una autoridad de la cuenca que se denomina temporalmente Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica. Se prevé, según la misma sentencia, que este consejo migre a ser una gerencia de la cuenca a través de un proyecto de ley, a través de una ley de la República que tiene que ser aprobada en el Congreso de la República. Esta ley debe ser radicada por parte del Ministerio de Ambiente, entonces aquí comentarles que el Ministerio de Ambiente ha radicado en dos oportunidades este proyecto de ley. La última fue hace un mes, aproximadamente 2 meses, es decir, este proyecto de ley está en trámite en el Congreso de la República, pero en el entretanto, mientras se crea la gerencia de la cuenca con el Fondo Común de Cofinanciamiento, que es el que se prevé también de dónde salgan los recursos para continuar con esta tarea de recuperar el río Bogotá, pues la autoridad temporal que está funcionando es el Consejo Estratégico de Cuenca que reúne pues a diferentes entidades. ¿Esto para qué? Pues para buscar una gestión integrada que permita la unidad del manejo del recurso hídrico y la integración de los instrumentos tanto técnicos como económicos y también de ordenamiento territorial, buscando siempre un mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Para ello, la sentencia del Río Bogotá incluye alrededor de 89 órdenes impartidas a entidades del orden nacional, regional y local. Claro, si nosotros desagregamos todas las órdenes, cada una de estas tiene diferentes parágrafos, 4, 3 parágrafos, por lo tanto podríamos tener hasta más de 150 órdenes en el marco de la sentencia. La sentencia del Río Bogotá incorpora también tres componentes estructurales para realizar estas gestiones de recuperación del río. Los vemos aquí en la figura. El primero es la articulación y coordinación institucional, el segundo es el mejoramiento ambiental y el tercero es la educación y participación ciudadana. Todo esto, pues también con una estrategia de seguimiento permanente a las acciones que permita también contar con elementos para la toma de decisiones conforme a ese mismo seguimiento. Tenemos entonces que cada uno de estos pilares o componentes estructurales tiene unos objetivos específicos. Entonces aquí vemos en detalle el pilar de mejoramiento ambiental. ¿Y por qué presentamos este primero? Porque es el más grueso, es el que incluye más temáticas y más aspectos. Tiene temas como conservar y proteger los procesos hidrológicos, los ecosistemas y la biodiversidad. También incluye objetivos como mejorar la calidad del agua y minimizar la contaminación. Se asocia también o incluye un objetivo de implementación y mejora de las condiciones de saneamiento básico. Tenemos el tema de actualizar los instrumentos de planeación y de usos del suelo, fortalecer los instrumentos económicos,
la definición e implementación de instrumentos de valoración del daño ambiental en la cuenca, definición de instrumentos de auditoría. Uno muy importante y del cual vamos a hablar con más detalle en la segunda parte de esta conferencia, y es la generación del conocimiento científico y tecnológico a través de la investigación, muy importante como fundamento para la planificación y también para la toma de decisiones. Entonces, este objetivo hace parte del pilar de mejoramiento ambiental como un pilar, un elemento importante, estructural, que contribuye a ese mejoramiento ambiental. También incluye los aspectos asociados con el tema de la información a través de un Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible denominado ORARBO. Este ORARBO estuvo en funcionamiento, de hecho, hasta hace un mes, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, y ya está siendo migrado para incorporarlo al otro instrumento asociado al último objetivo de este pilar de mejoramiento ambiental, que es el Sistema Regional de Información Ambiental para la cuenca del río Bogotá. Este sistema se denomina CIRRIO Bogotá. Para quienes no lo conocen, es el sistema de información que el Consejo Estratégico de Cuenca ha dispuesto para que allí se pueda consultar toda la información asociada a la cuenca del río Bogotá, las gestiones que estamos adelantando, cómo vamos con esta tarea de recuperación del río Bogotá. Se prevé que este observatorio, que ya va a estar incorporado en el sistema CIRRIO Bogotá, que es administrado por la CAR, una de las entidades que también conforma este consejo, em, esté también disponible prontamente mediante pues, la migración de toda la información que estamos realizando. No obstante, Río Bogotá puede ser consultado en cualquier momento, Río Bogotá em, alojado en la página de la CAR, para que ustedes también puedan consultar información más a detalle allí. Los otros dos pilares de los cuales hablamos, ¿cierto? El de articulación y coordinación institucional y el de educación y participación ciudadana, tienen unos objetivos muy específicos. Entonces, el de coordinación y articulación incluye la implementación de la gerencia de la cuenca, de la cual pues también ya hablamos que va a ser a través de un proyecto de ley, el establecimiento de un fondo común de cofinanciamiento, pues en el cual se dispongan todos los recursos para continuar con esta tarea de recuperación del río Bogotá, y contar con un marco normativo y funcional mediante el cual funcione también esta gerencia. El pilar de educación y participación ciudadana, pues este tiene un objetivo amplio asociado con crear conciencia pues, de esta necesidad de proteger el recurso hídrico de la cuenca del río Bogotá, esto a través de la difusión del conocimiento, pero también de una serie de capacitaciones, de la incorporación de temáticas ambientales en los planes educativos, en los planes docentes y universitarios, en centros de investigación, entre otras temáticas también asociadas a este pilar de educación y participación. Tenemos entonces aquí, en esta diapositiva, qué es el Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica. Entonces, este consejo fue creado a través de la orden, pues en cumplimiento mejor de la orden 4.2 de la sentencia, y su propósito es dirigir, gestionar, articular, integrar y coordinar con un enfoque sistémico la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Para eso, este consejo está conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y este logo representa a los municipios de la cuenca. Estos municipios, que ya vimos que son 46, están representados a través de dos entes territoriales que ellos mismos eligen a través de una votación que se realiza cada 2 años. Actualmente son la alcaldía de Chía y la alcaldía de Cachipay quienes están representando a los entes territoriales en el Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica. Este consejo, ¿cómo funciona operativamente? Visualicemos aquí este diagrama de reloj en el cual identificamos que el Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica, aquí en la parte externa, que está conformado por directivos, o, pues, de manera general, por los representantes legales de cada una de las entidades que conforman el consejo y los dos alcaldes. No obstante, los representantes legales en algunas oportunidades han delegado en cargos directivos o asesores la representación ante el Consejo Estratégico de Cuenca. Entonces, este es el primer nivel que tenemos acá en el diagrama de reloj. Ahora bien, el Consejo operativiza sus acciones a través de una serie de mesas temáticas que le apoyan en la generación de información, en los análisis de datos, entre otros temas, para poder también cumplir con las funciones que el Consejo de Estado le indicó. Entonces, una de esas es la mesa técnica, que es la mesa líder de todas las mesas, y
tenemos otras mesas de apoyo que ya las vamos a ver más en detalle, son 9 que permiten, pues en función de la temática, generar información, analizar información y cumplir con tareas específicas que el consejo se ha trazado. ¿Cómo funcionan estas mesas? Estas mesas están conformadas por delegados técnicos con experticia en las diferentes temáticas, pues en función de la naturaleza de la mesa, que de las entidades que conforman el consejo, que asisten a las diferentes sesiones de la mesa y ejecutan las actividades que el consejo se ha trazado. ¿En qué? En su plan de acción, porque el consejo cuenta con un plan de acción. Entonces, aquí vemos unos datos generales. El consejo es una instancia temporal, cuenta con un reglamento interno que es el Acuerdo 08 del 2020. La primera versión de este reglamento fue el Acuerdo 01 del 2014, pero el que está vigente actualmente es el Acuerdo 08 del 2020. Este consejo opera mediante un plan de acción, como ya lo mencioné. El plan de acción tiene una vigencia de 4 años y actualmente estamos ejecutando el plan de acción 2024-2027 y ya en un momento vamos a ver también qué incluye este plan de acción. Vemos que el consejo se reúne de manera ordinaria trimestralmente o extraordinariamente cuando se requiera o cuando alguno de los miembros lo solicite. A la fecha, aquí ya hay que actualizarlo porque ya hemos desarrollado, estamos en este momento en la sesión número 57 del Consejo Estratégico de Cuenca, que está en curso. Esta sesión 57 está en curso. El Consejo tiene una secretaría técnica que está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que tiene también unas funciones específicas y acompaña la coordinación y liderazgo de la implementación del Consejo Estratégico. Aquí vemos en detalle cuáles son las mesas temáticas que conforman este consejo. Entonces ya vimos, ya hablamos de la mesa técnica, que es la mesa líder, pero el consejo también trabaja en otros frentes a través de las otras mesas. CIRRIO Bogotá, que se encarga de todos los temas de información, educación y participación, mesa financiera, mesa jurídica, mesa de comunicaciones, PONCAS y proyectos estratégicos, gestión del conocimiento, que es una mesa de la cual vamos a hablar en detalle en la segunda parte de esta conferencia, y sectores productivos. Cada una de estas mesas tiene un líder temático que básicamente se encarga de dinamizar y apoyar la dinamización de las acciones del plan de acción específico de cada una de las mesas, por supuesto con la participación de los delegados de todas las entidades que conformamos el consejo en cada una de estas mesas. Además, tenemos una submesa temática que está adscrita a la mesa técnica, que es la submesa de indicadores. Entonces, allí tenemos el detalle, digamos, de cada una de las mesas. El Consejo Estratégico tiene unas órdenes específicas, ¿cierto? Entonces, aquí las hemos clasificado por grupos. El ingeniero Gonzalo nos hablaba anteriormente de las órdenes que tiene la empresa de acueducto a su cargo. Cada una de las entidades que conforma el consejo tiene unas órdenes específicas, entonces la empresa de acueducto tiene unas, el Ministerio de Ambiente tiene unas, la gobernación, cada una tiene sus órdenes específicas, pero como consejo, como cuerpo colegiado, también tenemos unas órdenes. Las hemos agrupado en 3 temáticas, aquí las vemos. Bueno, en realidad son 4. Las órdenes asociadas con sistemas. Entonces, aquí tenemos el ORARBO, del cual ya hablamos, el CIRRIO Bogotá, tenemos el CERDA, que corresponde al Sistema de Evaluación de Riesgo y Valoración del Daño, el Sistema de Auditoría y el Sistema de Indicadores. La sentencia le dijo al Consejo Estratégico que debía diseñar, consolidar, implementar estos sistemas. Estamos pues en la tarea, ya vamos a ver cómo vamos un poco en el cumplimiento de las órdenes, pero básicamente el horario ya se implementó. Actualmente pues está migrando y consolidando en CIRRIO Bogotá, que es una plataforma operativa. El CERDA ya tenemos una propuesta técnica que en este momento está siendo también fortalecida con los aportes de todas las entidades. El sistema de auditoría cuenta también con una primera versión en concepto, una primera versión conceptual, que esta fue un aporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, el CERDA fue un aporte del Ministerio de Ambiente y el sistema de indicadores que también está en este momento en desarrollo. Ya tenemos la primera batería de indicadores formulada y en implementación y estamos trabajando en la segunda y en la tercera batería de indicadores, también con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, que el DNP no hace parte específicamente del Consejo Estratégico, pero es un invitado permanente que apoya y acompaña las acciones del Consejo Estratégico, así como la Procuraduría y la Contraloría, que también son invitados permanentes a este consejo. Tenemos un segundo grupo de órdenes que consiste en avales, está asociado con temas de avales. Entonces, el consejo tenía que dar el aval al PONCA,
que ya lo dio, y también da constantemente, cuando las autoridades ambientales lo requieran, el aval a las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. Asimismo, hay un grupo de órdenes asociado con estudios, entonces aquí tenemos nosotros como consejo que dar directrices para la realización de estudios en la cuenca y también identificar y priorizar las líneas y temáticas de investigación para la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Estas en particular las vamos a ver más en detalle porque son las que trabaja la Mesa de Gestión del Conocimiento. Tenemos una orden asociada a temas de capacitación, específicamente en temas de normas, flora y fauna y gestión integral de la cuenca y residuos. Eh, y tenemos otro grupo de órdenes de articulación y cooperación. Entonces aquí tenemos una asociada con delimitar una región hídrica para la cooperación con visión regional, otra asociada con promover la realización de convenios plan, ¿cierto? Eso lo hacemos a través de un pacto funcional que es el Pacto Río Bogotá. Un tema asociado con hacer seguimiento y consolidación de las proyecciones, inversiones y financiación requerida para la recuperación de la cuenca. Perdón. Y otra asociada con prestar apoyo a las empresas y personas que se dedican al tema de curtiembres. Asimismo, el Consejo tiene unas funciones específicas. Entonces, estas funciones son de manera general asociadas con coordinación, cooperación, con gestión, con incrementar mecanismos de coordinación y cooperación, establecimiento de directrices y procedimientos para la articulación. Estas acciones de articulación pues están asociadas a articulación entre las autoridades ambientales y entes territoriales, pero también articulación entre las entidades del orden nacional, regional y local. También tenemos funciones como dirimir problemáticas del orden técnico, administrativo y financiero y realizar monitoreo, evaluación y seguimiento a la gestión adelantada en torno a la recuperación de la cuenca. Aquí tenemos algunos de los aspectos o hitos de las acciones del Consejo Estratégico. Entonces, el Consejo se constituyó en el 2014, fecha en la cual se constituyó su primer reglamento operativo. En 2015 inició el desarrollo de Orarbo. En 2016 ya empezamos también nosotros con acciones asociadas con el CIRRIO Bogotá, antes CIJICA, y dimos el primer aval a las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. En 2017 constituimos nuestro primer plan de acción, que fue aprobado pues en esta fecha, y también se brindaron lineamientos para la atención de una instancia denominada Comité de Verificación de la Sentencia. En 2018 se incorporaron nuevas áreas de importancia estratégica. Aquí importante, por ejemplo, Parque Entre Nubes, Río Fucha, Río Tunjuelo, Cerros Orientales. Fundamental también para estas acciones de conservación y restauración que realizan las autoridades ambientales. En 2019, la Autoridad Ambiental, la CAR, presentó el PONCA Río Bogotá ante el Consejo Estratégico para solicitar el aval correspondiente. Se hizo el lanzamiento de la plataforma Río Bogotá. Hemos también, en periodos como por ejemplo en el 2020, hemos estado participando, bueno, nos socializaron el tema del proyecto Bogotá Región Metropolitana, cómo íbamos con el tema de petar canoas, el tema de la adopción como tal del sistema de información de la cuenca del río Bogotá, el CIRRIO, que se formalizó en el año 2020. Hemos trabajado también en temas de caudal ambiental, que esto está a cargo de la corporación, pero pues el Consejo como coordinador, autoridad coordinadora y articuladora de la cuenca, pues está al tanto de estos temas. Entonces, gran parte de estas tareas que tienen las entidades en el marco de sus competencias son socializadas y traídas al Consejo. Tenemos también en el 2021, por ejemplo, el tema del Pacto Río Bogotá, fundamental para también la implementación de estos convenios plan que hablábamos. En 2023, una cosa muy importante y es la Estrategia de Articulación Nacional de la Sentencia, que fue impulsada por el Gobierno Nacional y adoptada por el Consejo Estratégico, y es porque, como ustedes pudieron evidenciar, en el Consejo Estratégico solamente hay una entidad del orden nacional que hace parte integral, con voz y voto, que somos nosotros, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero las otras entidades del Gobierno Nacional no hacen parte del Consejo. Y pues es fundamental también articularnos con estas entidades. Entonces ya vamos a ver en qué consiste esta estrategia de articulación nacional. Aquí vemos entonces que la estrategia de articulación nacional se materializa a través de la creación de una mesa de articulación nacional de la sentencia. Esta se crea en cumplimiento de la orden 4.15, que le dice al gobierno nacional
que tiene que brindar un acompañamiento técnico, administrativo, institucional y financiero, tanto a las autoridades ambientales como a los entes territoriales para la recuperación del río Gota y para el cumplimiento pues, de sus órdenes de la sentencia. Entonces, se crea esta mesa de articulación y las entidades que digamos, nos hemos adherido a la estrategia, que hemos estado participando, del Gobierno Nacional somos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, tenemos a Minvivienda, Minagricultura, Minhacienda, el DNP, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Superintendencia de Servicios Públicos y recientemente también ya hace parte de la mesa el Ministerio de Educación. Entonces, las entidades del Gobierno Nacional acompañamos las acciones y nos articulamos con el Consejo Estratégico a través de esta estrategia de articulación nacional. Listo, entonces, bueno, acá tenemos pues algunos temas también importantes de lo que hemos trabajado. No me voy a detener mucho aquí, pero pues nosotros consolidamos nuestros planes de acción como Consejo Estratégico, promovemos espacios de participación, ya contamos con datos indicativos financieros de cuánto hemos invertido en la sentencia y cuánto se requiere para poder dar continuidad a la recuperación integral del río Bogotá. Por supuesto, datos indicativos porque esto responde a unos reportes que realizan todos los actores involucrados en la sentencia a la Secretaría Técnica del Consejo Estratégico y con base en eso se consolida la información en la mesa financiera. Ya hablamos de la estrategia de articulación nacional. El tema del diagnóstico técnico al sector curtidor pues ha sido también fundamental para poder enfocar las acciones de apoyo del Consejo Estratégico a este sector productivo. Realizamos constantemente campañas de comunicaciones a través de las plataformas de cada una de las entidades que conforman el Consejo y la estructuración del sistema de evaluación del riesgo y valoración del daño, que pues ya lo hablamos, es una propuesta también que aportó el Ministerio de Ambiente. Aquí ya hablamos un poco en qué consiste el plan de acción, en qué estamos trabajando actualmente como Consejo Estratégico. Entonces, este plan de acción tiene dos partes, un direccionamiento estratégico y un componente operativo. Entonces, el direccionamiento estratégico lo que busca es, como su nombre lo indica, definir las acciones estratégicas para que el Consejo pueda dar cumplimiento tanto a sus órdenes como a sus funciones. Aquí se incluyen aspectos como la estructura operativa, que ya la vimos, la misión, la visión del Consejo, los fundamentos de gestión, cuáles son las líneas estratégicas y las sublíneas estratégicas que el Consejo Estratégico se ha trazado para este periodo, y el componente operativo, el cual incluye ya los planes de acción específicos de cada una de las 9 mesas temáticas y la submesa temática de apoyo, con el cual pues el Consejo Estratégico operativiza las acciones de su direccionamiento estratégico. Aquí importante y es que el Consejo Estratégico basa toda su accionar en un principio fundamental que es el principio de coordinación. ¿Esto para qué? Para lograr ser esta instancia articuladora y coordinadora que promueva la recuperación integral de la cuenca y pues poder ser esta instancia con ese reconocimiento regional que sea la facilitadora del cumplimiento de la sentencia y la articuladora también de los diferentes actores. Aquí vemos cuáles son las líneas estratégicas del Plan de Acción 2024-2027, que no son otras que las del componente, los tres componentes estructurales de la sentencia. Entonces, en esos tres componentes estructurales, el Consejo Estratégico se basó para, asimismo, definir sus tres líneas estratégicas y cada una de estas líneas estratégicas tiene una serie de sublíneas. Entonces, en la primera, que es la de articulación y coordinación institucional, tenemos como sublínea estratégica las acciones transversales. Entonces aquí se incluyen aspectos jurídicos, aspectos financieros, el tema de la región hídrica para promover la cooperación con visión regional, los convenios plan que se desarrollan a través del Pacto Funcional Río Bogotá. Eso hace parte de la primera sublínea. En la segunda sublínea, que es el mejoramiento ambiental, tenemos ya aspectos relevantes. Aquí hay una particularidad y es que el Consejo Estratégico en este periodo ha querido reforzar algunas temáticas que están a cargo, según la sentencia y según las competencias y la normatividad legal vigente, principalmente a cargo de las entidades territoriales, de los municipios, pero que por diversas razones que el Consejo pues también analizó en detalle, no han podido materializar completamente, no han podido terminar. Entonces, el Consejo Estratégico se trazó tres sublíneas estratégicas que él denominó de alto impacto para apoyar a los entes territoriales mediante acciones de articulación y de promoción de la cooperación para que puedan llevar a cabo estos temas estratégicos. ¿Cuáles son? Gestión del territorio. Entonces aquí tenemos temas de instrumentos de planeación, principalmente. Temas de gestión del riesgo también los tenemos allí.
Otra sublínea estratégica con esta naturaleza es la de agua potable y saneamiento. Entonces aquí tenemos también temas como plan maestro de acueducto y alcantarillado, plan de saneamiento y manejo de vertimientos, la construcción del espetar y la última que es la de sostenibilidad hídrica. Aquí tenemos la recuperación, conservación, restauración de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico y otras áreas de manejo. Entonces, como vemos, estas tres temáticas están a cargo sobre todo de los entes territoriales y las autoridades ambientales y siguen estando a cargo y el Consejo lo que quiere hacer con estas tres es promover la articulación y la cooperación para que pues, los responsables puedan sacar adelante los proyectos asociados a estas tres sublíneas. En la línea de mejoramiento ambiental también tenemos la sublínea de sistemas para la toma de decisiones, que ya vimos cuáles son los sistemas, y gestión del conocimiento. Entonces aquí vemos en dónde nos encontramos en el tema de gestión del conocimiento en el plan de acción. La última, educación y participación ciudadana, solamente tiene una sublínea, educación y participación ciudadana, en función pues de la naturaleza de la línea estratégica. Aquí vemos con mayor detalle el plan de acción del Consejo. No me voy a detener mucho, solamente es para mencionar que cada una de las líneas, en azul la de articulación y coordinación, la de mejoramiento ambiental en verde y la de educación y participación ciudadana en amarillo, está operativizada a través de las mesas temáticas. Entonces las mesas tienen distribuidas las órdenes y también las funciones en función también de la temática que manejan. Pero las tres sublíneas estratégicas de alto impacto, la de gestión del territorio, agua potable y saneamiento y sostenibilidad hídrica, sí requieren una articulación entre todas las mesas temáticas del Consejo para poder impulsar las acciones que el Consejo se ha trazado de apoyo a estas tres temáticas de impacto. Asimismo, el Consejo agrupa entonces todas sus acciones en dos procesos estratégicos: el proceso de priorización, articulación y promoción de proyectos y el proceso de generación, divulgación de información y conocimiento y seguimiento para la toma de decisiones. Cada uno de estos procesos con unos subprocesos. ¿Esto por qué? Porque el Consejo no quería ver las acciones de las mesas temáticas de manera aislada, sino que esta visión por procesos nos permite también ver esa articulación que hay entre las mesas temáticas. Entonces, esos procesos tienen una serie de subprocesos en donde se involucran y se relacionan las mesas temáticas en función pues, de la naturaleza y de las actividades que deben apoyar. Bueno, finalmente aquí vemos algunas de las acciones, actividades que el Consejo ha hecho también pues, de manera masiva. Entonces, el Consejo apoya la conmemoración del Día del Río Bogotá cada año. Aquí vemos en el año 2024, lo hicimos con la caravana Tejido de Aguas, que pues fue desde Villapinzón hasta también la Cuenca Baja. Aquí vemos una actividad en el año 2024, el primer encuentro de articulación nacional de la sentencia que reunió a actores del orden nacional, regional y local para socializar qué es la sentencia, qué apoyos brindan las entidades del orden nacional y regional a los entes territoriales, pues muy importante. Por supuesto, la aprobación de nuestro plan de acción, que es nuestro instrumento orientador para guiar las acciones del Consejo. Y aquí vemos también una visualización de la actividad que realizamos de conmemoración de Día del Río Bogotá del año 2025, que fue a través de la carrera atlética por el río Bogotá, que fue una actividad también impulsada principalmente por la CAR con el apoyo pues, de las otras entidades que conformamos el Consejo Estratégico. Con esto entonces terminamos la primera parte, que era la más larga también. Y aquí pues ya entramos entonces al tema específico de gestión del conocimiento. Como vemos, las acciones del Consejo son amplias, ¿cierto? Podemos, por supuesto, en otro espacio, también si ustedes quieren consultar la plataforma Río Bogotá, allí encuentran mayor detalle de las otras acciones de las mesas temáticas, de los subprocesos de los cuales hablamos y del plan de acción del Consejo. No obstante, aquí nos parece relevante también entrar en mayor detalle con las acciones de la Mesa de Gestión del Conocimiento y las líneas de investigación que son prioritarias para la recuperación de la cuenca del río Bogotá. Entonces aquí, nuevamente, pues le agradecería que por favor Nubia pueda realizar la presentación, dado que la empresa de acueducto lidera y dinamiza las acciones de la Mesa de Gestión del Conocimiento, por supuesto con la participación de las otras entidades del Consejo. Entonces, Nubia, adelante. Gracias, Gina. Comentarle a la empresa de acueducto que en el Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica de Río Bogotá, la empresa participa en este consejo a través de la representación como delegado consejero
la gerencia ambiental, al ingeniero Octavio Reyes, y que parte pues, de este consejo, como ustedes han visualizado, se trabaja a través de diferentes mesas, equipos entre las diferentes entidades, y dentro de esas mesas, para que ustedes puedan también considerar pues que la gestión del conocimiento es muy importante, inclusive en esta sentencia, y esta mesa está compuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente, por la Corporación Autónoma Regional, por la Gobernación de Cundinamarca, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la Alcaldía de Cachipay, por la Alcaldía de Chía y la empresa de acueducto a través de la Dirección de Ingeniería Especializada. Esta mesa pues tiene un objetivo, que es establecer unos espacios de articulación en búsqueda de alternativas de promoción, de gestión, de socialización de las líneas de investigación establecidas en la Orden 469. Asimismo, pues establecer los lineamientos de clasificación de los estudios con un enfoque de investigación. Importantísimo contarles que ordena cada una de estas órdenes. La orden 469 indica que el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Conciencias prioricen las líneas de investigación definidas por el Consejo Estratégico de Cuenca. Es decir, que ya está articulado también conciencias en la importancia de estas líneas de investigación priorizadas. Asimismo, la orden 49 indica que cualquier estudio sobre la cuenca hidrográfica del río Bogotá debe sujetarse a las directrices establecidas en el Consejo Estratégico de Cuenca. Todo esto, pues lo hemos tenido en cuenta en esta mesa y hemos establecido un plan de acción que estamos realizando en los avances de lo que tiene que ver con la organización y la articulación y consolidación de los estudios, de los proyectos, de las investigaciones que desarrollan no solo las entidades que les he comentado, sino los diferentes actores que pueden aportar a esta consolidación de este repositorio. Como lo comentaba Gina, el repositorio pues va a ser el del Orarbo, y allí pues la idea es que se unen esfuerzos, que se puedan optimizar recursos y que podamos trabajar articuladamente entre todas las entidades. Estas líneas, para eso hicimos ese plan de acción que estamos trabajando en avance, y está desde el 2024 hasta el 2027 lo vamos a desarrollar, y este equipo de esta mesa de gestión de conocimiento ha establecido estas 5 líneas que ustedes visualizan. Estamos socializando como el día de hoy todas las líneas de investigación a todas las entidades y a todos los grupos de interés, que es muy importante que lo conozcan y que estén conscientes que todo lo que se está realizando en gestión en una entidad puede aportar a el saneamiento del río Bogotá. También una búsqueda de alternativas para la gestión, promoción de esas líneas de investigación, que como les comento, pues MinCiencia ya está alineada a este trabajo que se está realizando a través del Consejo. También el seguimiento de los procesos de investigación desarrollados en el marco de esas líneas, porque no solamente se hacen estudios, se hacen investigaciones, se hacen desarrollos, se hacen proyectos de diferentes temáticas, como ha comentado Gina. También la construcción de un documento con directrices sobre los estudios que se realizan en la cuenca, y en esta, pues como comentamos, se va a estructurar pues todos estos estudios y se va a consolidar, a unificar, para que podamos tener un repositorio de consulta para todas las entidades y para todos los grupos de interés. Y la socialización de ese documento que se realizará en el año 2027 para cumplir y para aportar a la orden 49. Entonces,
pues también tenemos dos metas que son importantes, que una de ellas, pues como les comento, es construir ese documento con las directrices. Ese documento permitirá unificar, estructurar, consultar con las diferentes unificaciones que se hagan, cualquier estudio, cualquier proyecto, cualquier investigación, cualquier desarrollo. Y a su vez promocionar dos proyectos de investigación en las líneas priorizadas, que ya lo tenemos en la mesa, y la CAR nos va a hacer una socialización próximamente sobre esos proyectos. Uno de ellos que tiene que ver con contaminantes emergentes y otro con el estudio de mercurio en peces. Entonces también lo vamos a socializar en la empresa de Acueducto y abiertamente para todos los grupos de interés, como lo hace la empresa, promocionando todo la política de gestión de conocimiento e innovación y aportando a las órdenes establecidas por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nubia. Entonces, Sí, con continúa, esta, Gina. Muchas gracias. gracias. Con esta presentación con respecto a las actividades que está adelantando la Mesa de Gestión del Conocimiento, entonces ahora sí vamos a entrar en detalle en las líneas de investigación prioritarias para la recuperación de la cuenca del río Bogotá, que el Consejo Estratégico con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación han identificado y priorizado. ¿Esto por qué? Porque además de interesarnos, por supuesto, que ustedes conozcan que el Consejo Estratégico existe, que las entidades nos estamos articulando, que tenemos un plan de acción, que estamos trabajando en pro de la recuperación del río Bogotá. También hay unas acciones específicas como estas, las líneas de investigación, que es relevante que ustedes conozcan en tanto, pues todos, en la medida en que realizamos estudios, investigaciones y demás, podemos ser parte de estos actores de ciencia, tecnología e innovación, y podemos también aplicar investigaciones para promover la recuperación de la cuenca del río Bogotá. Y así nosotros como entidades del Consejo queremos que ustedes conozcan qué es lo que se necesita investigar en el río Bogotá, qué hace falta, ¿cierto? Según también un ejercicio bastante detallado que ya vamos a ver que realizamos. Entonces, este tema de las líneas de investigación tuvo dos fases, según también la orden de la sentencia, que es la 4.69. Entonces, la orden de la sentencia nos decía: ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a Colciencias, que ahora es MinCiencias, priorizar líneas de investigación en materias definidas por el Consejo Estratégico y posteriormente por la Gerencia de la Cuenca. Eso implica que esta orden tenía dos partes. Una dada al Consejo Estratégico de Cuenca, que le decía: Consejo Estratégico, usted identifique las temáticas de investigación para que con esas temáticas el Ministerio de Ambiente y MinCiencias prioricen las líneas de investigación para la cuenca del río Bogotá. Entonces, a continuación vamos a ver esta parte de la presentación discriminada para esas dos actividades. Vamos a empezar con la identificación de las temáticas de investigación. Entonces, esta identificación de las temáticas que está a cargo, o de las materias definidas, si lo decimos en los términos de la orden, a cargo del Consejo Estratégico de Cuenca, se hizo a través precisamente de la Mesa de Gestión del Conocimiento. Esto hizo parte de las actividades del plan de acción anterior. En su momento, esta mesa estaba liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya en el nuevo plan de acción pasó al liderazgo a la empresa de Acueducto. Entonces, en esa mesa se hizo este proceso de identificación en estas cuatro fases. Primero se hizo una revisión de literatura detallada para ver qué investigaciones habían en la cuenca del río Bogotá, ¿cierto? Y con base en eso identificar también qué nos falta investigar, qué no se ha investigado. Se hizo una consulta a actores de todo el sistema de tecnología, de ciencia, tecnología e información. Entonces, aquí a los institutos de investigación, a la academia, a las ONGs, tenemos también a las mismas entidades que conformamos el consejo, que cada entidad tiene también en su mayoría sus grupos de investigación o sus dependencias encargadas de investigación, o entidades adscritas que también apoyan la investigación.
Se hizo una comparación con políticas públicas y también con planes de estudio de universidades y de centros de investigación, y con base en eso entonces se hizo una identificación de las temáticas. ¿Cuál fue el resultado? Un documento de identificación de temáticas de investigación que tiene una serie de anexos detallados de todo el ejercicio que hizo el Consejo Estratégico a través de la Mesa de Gestión del Conocimiento. ¿Esto dónde puede ser consultado? En CIRRIO, Bogotá. Listo, vamos a ver un poco en qué consistió esa identificación. Aquí vemos una línea de tiempo con algunos de los aspectos participativos que hizo la Mesa de Gestión del Conocimiento para poder identificar estas temáticas. Entonces, se hicieron unas encuestas a entidades, ¿cierto? Como la CAR, el Acueducto, EPC, la Gobernación, el IDEAM, bueno, entre otras. También se encuestó a las universidades con respecto a las necesidades de investigación que ellos consideraban pues se requiere para la recuperación del río Bogotá. Aquí participaron pues diversas universidades, vemos por ejemplo a la UAN, a los Andes, la Distrital, la Nacional, bueno, varias universidades aquí de la cuenca del río Bogotá. Posteriormente se hicieron unos talleres participativos de consulta a actores. Aquí vemos algunas de las fotografías de estos talleres. Entonces, en esos talleres, la metodología estuvo diseñada precisamente para lograr identificar para los diferentes componentes, digamos, o temáticas gruesas de la recuperación del río Bogotá, qué necesidades de investigación habían. Entonces, esto lo discriminamos para uso del suelo, para calidad del agua, para temas de educación y participación. Y con base en eso, entonces ya tendríamos allí unos insumos que aportaran a esta identificación. Luego, ¿qué se hizo? Por supuesto que no podemos desconocer que además de lo que las personas creían, los expertos conocían, la literatura que revisamos, pues eso había que cruzarlo también con las problemáticas ambientales de la cuenca, ¿cierto? Para ver qué nos falta investigar para resolver esas problemáticas. Entonces aquí vemos dos gráficas que nos muestran de manera muy general los resultados de este mapeo de necesidades de investigación considerando los ejercicios participativos, las encuestas, la revisión de literatura, pero también este cruce con las problemáticas ambientales de la cuenca. Entonces tenemos, por ejemplo, que según el ejercicio, las necesidades de investigación prioritarias o las necesidades más relevantes de investigación para la cuenca incluyen el tema de tratamiento y purificación de aguas con un 26,6%, seguido de temáticas de educación y conciencia ambiental con un 24,1%. Entonces el ejercicio nos decía que se necesita investigar en tratamiento y purificación de aguas y en educación y conciencia ambiental como con una mayor incidencia, digamos, en las respuestas que nos dieron en el ejercicio participativo. Y en segundo plano también tenemos otras temáticas como por ejemplo el tema de afectaciones a los ecosistemas, la agricultura sostenible, las tecnologías para la sostenibilidad, también identificadas como temáticas relevantes a investigar, y pues con menos participación pero igualmente reconocidas como necesidades de investigación. Tenemos entonces fuentes de energía renovables, mitigación del cambio climático, zonas de importancia ambiental, eh, y sostenibilidad ambiental. Ahora bien, ¿qué nos decía la revisión de artículos científicos en bases de datos reconocidas en revistas indexadas y demás? Que hay una mayor cantidad de investigaciones en la cuenca del río Bogotá asociadas con temáticas de calidad del agua, ¿cierto? Calidad del agua es la que tiene mayor cantidad de investigaciones según la revisión de literatura. También tenemos una serie de investigaciones asociadas con efectos en la salud ambiental humana, temas de hidrología, hidráulica también han sido pues investigados en la cuenca, pero hay otras temáticas que no tienen pues una gran cantidad de investigaciones en la cuenca, como por ejemplo análisis de dinámicas de paisaje, temas de biorremediación, recuperación ambiental, investigación genética, gestión del recurso hídrico en base de gestión del conocimiento y gobernanza ambiental, geotecnia. Bueno, sí encontramos, por supuesto, algunas investigaciones, pero no una alta incidencia de esas investigaciones. Entonces, aquí vemos los resultados de ese ejercicio de revisión. Listo, esta gráfica se ve compleja, pero no lo es. Ya vamos a ver, es un diagrama de red que lo que nos permitió a la mesa de gestión del conocimiento fue relacionar los diferentes criterios que tuvimos para poder hacer esta identificación de temáticas de investigación. Entonces, el eje temático, que ya lo mencioné, puede ser uso del suelo, calidad del agua, teníamos educación y participación, eje temático financiero o interinstitucional,
órdenes de la sentencia, porque por supuesto que nos interesa que las investigaciones que se hagan también promuevan o apoyen este cumplimiento de las órdenes de la sentencia que aún están en curso o que no han sido cumplidas. Tenemos un instrumento también orientador, un marco orientador a nivel nacional, es el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, que este es un instrumento adoptado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ciencias. Y entonces, pues teníamos también que tener en cuenta ese instrumento que es nuestro instrumento sombrilla, las problemáticas ambientales que ya las veíamos en el mapa también identificadas por el Consejo, las temáticas de investigación que vimos en los artículos científicos y también las temáticas de investigación identificadas por los actores en los ejercicios de participación. Aquí, cada una de estas listas de ejes temáticos, de temáticas, de órdenes de la sentencia, pues están con un número, ¿cierto? Acá. Y los nodos que son más grandes, por ejemplo, el 81, el 82, el 85, o P12, P13, corresponde a aquellos criterios que tienen una mayor incidencia o que por un efecto cascada nos podrían ayudar a cumplir en mayor medida con órdenes de la sentencia o a resolver problemáticas ambientales. Entonces ya vamos a ver eso en qué se traduce, qué es el E81, el 82. Eso se traduce entonces en las líneas de investigación, las que tenían los nodos más grandes que agrupaban una mayor cantidad de criterios. Se traducen entonces en las temáticas de investigación identificadas para la cuenca del río Gotá y que también nos sirvieron de apoyo para el ejercicio de priorización que posteriormente MinCiencias y MinAmbiente realizamos para el cumplimiento de la segunda parte de la orden, porque recordemos que aquí estamos en la primera, que es la identificación de temáticas de investigación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que el Consejo Estratégico identificó 8 programas de investigación que incluyen el programa de cambio climático, agua, ecosistemas acuáticos y territorio, biodiversidad, bienestar y sostenibilidad, salud y calidad ambiental, construcción de territorios sostenibles, apropiación social del conocimiento, gestión integral de la información y mecanismos económicos y financieros. Y en esos 8 programas de investigación identificó 92 temáticas afines de investigación y asociadas pues a estos programas, 92 temáticas. Esas 92 temáticas precisamente fueron la base para el ejercicio siguiente de MinCiencias y MinAmbiente, según lo decía la orden, de conformación y priorización de líneas de investigación. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que lo primero que identificamos los dos ministerios es que 92 temáticas eran muchísimas, o sea, entendemos que son temáticas altamente relevantes, pero era importante entonces quizá hacer un agrupamiento y ver de qué manera este agrupamiento permitía entonces ahí sí hacer un ejercicio de priorización. Para eso entonces, ¿qué hicimos? Con esas 92 temáticas conformamos las líneas de investigación, ¿cierto? Eso lo hicimos a través también de unas mesas con expertos, con la academia, otra vez con participación de todos los actores y por supuesto de las entidades del Consejo de la Mesa de Gestión del Conocimiento. Luego, nosotros identificamos dos categorías clave para ese proceso de priorización y es que visualizamos que las líneas de investigación conformadas tenían como una naturaleza de dos tipos. Unas podrían ser líneas de investigación que contribuyeran a la prevención de la contaminación y demás, y otras de acción ya para la recuperación de la cuenca del río Botá. Entonces ya se materializó la problemática ambiental, ahora nos toca actuar y hay investigaciones que contribuyen a esa acción. Con base en eso, entonces hicimos un análisis de interrelaciones, ¿cierto? Para identificar entonces cuáles eran aquellas variables clave para investigar en la cuenca del río Bogotá. Esto lo hicimos a través de un ejercicio de una matriz que se denomina MICMAC, un ejercicio de influencia-dependencia, y con base en eso, entonces seleccionamos las líneas de investigación prioritarias. Aquí vemos entonces cuáles fueron las líneas de investigación que quedaron conformadas, aún no priorizadas, sino conformadas con las 92 temáticas que identificó el Consejo. Fueron 24. Entonces, en el programa de cambio climático quedó escenarios de cambio climático para la planificación sostenible del territorio. Tenemos mecanismos de mitigación y adaptación para la construcción de territorios resilientes al cambio climático, investigación climática participativa y accesible. En el programa 2 de agua, ecosistemas acuáticos y territorio tenemos dinámicas hidrosociales y análisis de ecosistemas estratégicos, impactos y presiones ambientales de la cuenca. Tenemos políticas e instrumentos normativos para la conservación y gestión de la cuenca, información, monitoreo y seguimiento y evaluación del agua.
Ya para el programa 3 tenemos el de biodiversidad, bienestar y sostenibilidad. Tenemos ecohidrología y servicios ecosistémicos, biodiversidad acuática continental, sistemas socioecológicos, bioinnovación. En el programa 4 de salud y calidad ambiental tenemos tres líneas de investigación: agua, saneamiento y servicios públicos, salud ambiental y origen de las enfermedades y contaminantes emergentes. En el programa 5 de construcción de territorios sostenibles tenemos dos: ordenamiento ambiental territorial y análisis de ocupación territorial. En el programa 6, apropiación social del conocimiento, tenemos gobernanza colaborativa para la gestión del agua, cultura del agua, dinámicas de conflictos socioambientales e innovación social para la gestión del agua. Y en la última, en la de gestión, no, mentiras, esta es la penúltima, la de gestión integral de información ambiental, tenemos dos: herramientas hidroinformáticas y métodos y protocolos para la generación y captura de datos ambientales. Y ahora sí, finalmente, en la última, mecanismos económicos y financieros, tenemos economía ambiental ecológica y mecanismos para la sostenibilidad del recurso hídrico. Yo sé que pasamos muy rápidamente, ¿cierto?, para poder conocer de manera general cuáles son estas 24 líneas conformadas, pero nuevamente esta información que estamos presentando hace parte de una cartilla que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ciencias generamos para socializar esta línea de investigación y que puede ser consultado también en la plataforma Cerreo Bogotá. Y ahora bien, con esas 24 líneas de investigación, ahora sí debíamos hacer un ejercicio de priorización, porque pues en pro también de aunar esfuerzos y de ver que no podemos quizás em, encaminar todos nuestros esfuerzos hacia las 24 líneas, pues teníamos que hacer un ejercicio de priorización. Aquí vemos entonces el plano de influencia de dependencia que fue usado como referencia. Esta es una metodología de hecho francesa que se usó, y con base entonces en un ejercicio de calificación de criterios se determinaron, nos asignaron una serie de puntajes. Esto también fue a través de una serie de talleres en donde participaron expertos, institutos de investigación, ONGs, bueno. Se determinaron entonces cuáles eran las variables determinantes y cuáles eran las variables clave, o las líneas de investigación determinantes y las líneas de investigación clave que contribuirían en mayor medida a la recuperación del río Bogotá. Aquí vemos entonces el resultado del ejercicio, muy, muy técnico, pero ya vamos a ver esto en qué se traduce, cuáles fueron las líneas entonces que quedaron priorizadas. Vemos una distribución de líneas de investigación en todos los programas, ¿cierto? Entonces quedaron por lo menos una o dos líneas de investigación priorizadas de los 8 programas de investigación. De esas 24 líneas conformadas quedaron 9 líneas priorizadas, las cuales son la línea 3, investigación climática participativa y accesible; la línea 4, dinámicas hidrosociales y análisis de ecosistemas estratégicos; la línea 9, biodiversidad acuática continental; la línea 12, agua, saneamiento y servicios públicos; la línea 14, contaminantes emergentes; la 16, análisis de ocupación territorial; 17, gobernanza colaborativa para la gestión del agua; 22, métodos y protocolos para la generación y captura de datos ambientales; y 24, mecanismos para la sostenibilidad del recurso hídrico. Entonces, en últimas, estas 9 son las líneas de investigación en las cuales, las cuales el Consejo Estratégico de Cuenca, el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Ambiente, en cumplimiento de la orden 4.69 de la sentencia, según estos análisis técnicos y participativos detallados, considera que podrían contribuir en mayor medida a la recuperación integral de la cuenca del río Bogotá, y nuestro objetivo es socializarlas para que todos, como actores también del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las podamos tener en cuenta. Entonces, en nuestros centros de investigación, en nuestras universidades, si yo voy a hacer mi trabajo de grado, en qué voy a investigar, en qué se necesita investigar, esta cartilla orientadora, estos documentos y este ejercicio orientador permite también saber en qué necesitamos nosotros, los tomadores de decisiones, que se realicen investigaciones, porque no contamos con información suficiente para apoyar esta toma de decisiones. Entonces, este ejercicio nuevamente se puede consultar en CIRRI Bogotá de manera detallada los documentos, tanto de identificación como de priorización de líneas de investigación, y esto era lo que les queríamos compartir. Entonces, en relación a la sentencia de Río Bogotá, al Consejo Estratégico de Cuenca, y en particular también a este ejercicio de gestión del conocimiento y de promoción de líneas de investigación que estamos nosotros promoviendo, coordinando y articulando en el marco también de este ejercicio interinstitucional que realizamos las entidades en pro de la recuperación de la cuenca del río Bogotá. Muchísimas gracias a todos por la atención, y pues no sé si tienen preguntas. Muchas gracias.
Ya para concluir, muchísimas gracias a las ingenieras Gina y Nubia. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de día para todos.